En primer lugar está la triada oscura de la personalidad, una discusión psicométrica. Luego, más allá de las etiquetas, humanizando el trastorno límite de la personalidad. Después, las representaciones sociales sobre la depresión en estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de psicología. Y por último, el rol del estigma y el autoestigma en la aceptación del diagnóstico de bipolaridad. Ahora, como comentarista del día de hoy tenemos a la psicóloga Doris Argumedo, docente de la Facultad de Psicología de esta universidad. Y bueno, de esta manera escucharemos las ponencias una por una, según el orden presentado. Posterior a ello, la comentarista brindará las reflexiones de cierre y luego procederemos a las preguntas según el tiempo correspondiente. Ahora sí, desde el equipo, se extiende el agradecimiento por su presencia y recibimos a nuestras, nuestros y nuestras ponentes con un fuerte aplauso, por favor. Hola con todos y todos, me pueden escuchar bien, ¿verdad? Hoy día vamos a presentarles la teoría oscura de la personalidad de la psicológica. Esto como parte también de la investigación del grupo AUTACU y como proyecto de la profesora Alessandra. Nosotros somos Carla Zahualche, quien les habla, compañera de Lizaga y bueno, bueno, primero empecemos explicando de qué trata la teoría oscura de la personalidad, que la verdad es un término que suena bastante curioso y llamativo. Bueno, básicamente son rasgos socialmente aversivos que han sido estudiados como un conjunto superpuesto llamado teoría oscura de la personalidad. Estos son maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Paulus y Williams fueron quienes en 2002 unieron estos términos porque primero estaban tratando de diferenciar lo que era el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía, pero se dieron cuenta que esos tres rasgos tenían, como que parecían tener correlaciones altas entre ellos y decidieron juntarlos y hacer esta teoría. Bueno, el maquiavelismo se caracteriza por la manipulación de otros, personas con fines egoístas y la búsqueda de poder, prestigio o dinero. El narcisismo se distingue básicamente por fantasías de grandiosidad, egoísmo, falta de empatía y una necesidad crónica de afirmación. Y la psicopatía se caracteriza básicamente por la falta de empatía y una conciencia moral limitada. Básicamente lo que comparten estos tres rasgos es la falta de la insensibilidad hacia otros y también considerar a esas personas como solamente para beneficio personal, como para solamente utilidad personal. Por ello mismo es que los tres autores que mencioné antes decidieron juntarlos porque consideraban que consistía en una personalidad malvada o un aspecto malvado de la personalidad que tal vez otros modelos de personalidad como el Exaco o el Big Five no tomaban completamente o solo lo veían parcialmente. También hay diversos estudios que han utilizado esta teoría para explicar conductas tales como violencia de pareja, acoso sexual, bienestar subjetivo, agresión y conductas impulsivas. Pero dentro de todos han encontrado también desafíos en su medición, pues porque no existe, bueno, todavía hay como un debate sobre la validez de la escala. La escala principal es la escala corta de la teoría oscura, que fue desarrollada por los autores que mencioné. Y bueno, varios autores defienden la idea de que hay tres dimensiones en el modelo, ¿no? Que son los rasgos que mencioné: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Pero hay otros que dicen que en realidad solamente estaría compuesto, o lo que se están viendo son dos dimensiones, que son el maquiavelismo y la psicopatía como un conjunto, porque suelen estar relacionados de manera muy alta, y el narcisismo como aparte. Y también hay otros autores que dicen que en realidad deberían ser usados de forma individual, porque inicialmente se usaban estos tres, o sea, los tres se medían con escalas individuales, solo que decidieron juntarlos y desarrollar una escala para medirlos a los tres. Bueno, por eso mismo, como objetivo general, tenemos planteado identificar el mejor modelo para la medición de la teoría oscura de la personalidad, y como objetivos específicos es corroborar si el modelo original de tres factores es más viable, proponer un modelo alternativo que resulta inviable para la medición de la triada, corroborar si el modelo de dos dimensiones funciona, o corroborar si dividir cada dimensión es más propicio para medir esta dimensión. Bueno, en cuanto al método, la muestra de participantes estuvo constituida por 300 estudiantes de una universidad de Lima, 313 hombres y 287 mujeres con edades de 16 a 36 años. Entre los criterios de inclusión solo se consideró aquellos alumnos que se encontraran en condición de matriculados a la hora de realizar el estudio. Entre los criterios de exclusión se omiten las respuestas de un participante que hubiese omitido algún ítem en la prueba. Y en cuanto a las consideraciones éticas, se pidió a todos los participantes
expresó voluntariamente su intención de participar a través de un consentimiento informado, y en el caso de los participantes menores de edad se les pidió firmar un consentimiento y también contar con el consentimiento mutuo. Y bueno, para la medición del conflicto se utilizó la escala corta de la tarea oscura, cuyos autores originales son Jones y Paulus, y que permite medir los rasgos de la personalidad de la tarea oscura. Esta escala consta de 17 ítems, divididos en 3 dimensiones, como mencionó mi compañera: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, 9 ítems en cada dimensión, y tiene una escala de respuesta de tipo Likert del 1 al 5, que mide el nivel de acuerdo, y los autores originales realizaron un análisis factorial confirmatorio en el que tuvieron buenos índices de ajuste, y también analizaron la composición interna a través del alfa de Cronbach, que resultó mayor a 0.68 para todas las dimensiones. Y bueno, en cuanto al procedimiento, primero se realizó la traducción de la escala. Esta traducción pasó por una validación de jueces. Se realizaron algunas modificaciones, se elaboró el protocolo final y se pasó a la aplicación. Y para el análisis de datos, primero se preparó la base de datos, luego se realizaron los análisis confirmatorios de 3 de los modelos que presentamos: el modelo original, el modelo diádico y el modelo de presenta las dimensiones por separado. Se analizaron los índices de ajuste de estos 3 modelos, y luego se pasó a realizar un análisis posterior exploratorio en el que se eliminaron aquellos ítems que cargaran menor a 0.3, y se creó a partir de esta modificación un modelo que también pasó por un análisis posterior confirmatorio. Ahora, pasando a los resultados de su investigación, en nuestro caso hemos utilizado 4 indicadores principales. Estos indicadores de ajuste nos van a explicar si es que el modelo está bien o mal, y en términos psicométricos nos va a decir si es que el modelo se está ajustando a los datos que hemos recogido. El CPI y el TLI deben ser mayores a 0.9, mientras que el RMSA y el SRMR deben ser menores a 0.0. Como podemos ver en la estructura original, los indicadores de CFI y TLI son muy bajos. Luego de realizar algunas correcciones, como borrar los ítems con cargas factoriales más bajas, se consiguió estabilizar el modelo. En la estructura diádica, en la que se esperaba que el maquiavelismo fuese parte de la psicopatía, tampoco se lograron alcanzar los indicadores adecuados del CFI y TLI. Sin embargo, cuando corrimos los análisis con las 3 dimensiones de forma individual, podemos ver que los indicadores fueron adecuados en todos los casos. ¿Y cómo podemos explicar o interpretar estos análisis estadísticos? En la estructura original, de por sí va a haber mucha controversia en la academia, y también van a haber diferentes falencias. Una de ellas es que los ítems tienen cargas factoriales cruzadas. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente las preguntas parecían corresponder a 2 o más dimensiones al mismo tiempo. Inclusive en nuestro modelo encontramos que los ítems no tenían ni siquiera las cargas factoriales mínimas para parecer medir el fenómeno esperado. También algunos autores mencionan que eso puede ser por diferencias entre culturas o países, pero otra falencia que encontramos es que una persona puede obtener altos niveles en una dimensión y bajos en otras dimensiones. Entonces ya estamos viendo que hay diferencias entre los constructos de manera independiente. Si bien nosotras realizamos una corrección y eliminamos algunos ítems, tuvimos que borrar alrededor de 13 ítems, que son la mitad de la escala básicamente, por lo cual estamos ya empezando a cuestionar mucho más si es que el funcionamiento es óptimo. En el modelo diádico, bueno, se esperaba que el maquiavelismo fuese parte de la psicopatía. Sin embargo, encontramos diferencias esenciales en los constructos. Por un lado, tenemos que el maquiavelismo habla de un adecuado control de impulsos en las personas para conseguir sus fines. Entonces, una persona puede ser amigable, puede tener un trato cordial, pero detrás de eso está la maquinación para conseguir, por ejemplo, dinero o poder. Por otro lado, la psicopatía habla de unos patrones de comportamiento agresivos, antisociales, negativos, sin un control del impulso. Cuando hablamos de los modelos individuales, vemos que funcionan de forma adecuada.
Y de por sí, las dimensiones deberían ser medidas por separado, dado que son fenómenos que, si bien se superponen porque comparten similitudes, estamos hablando de que no son componentes de un solo fenómeno. Por ejemplo, también autores siguen sosteniendo de que una persona que es altamente narcisista no necesariamente es psicópata o maquiavélica. Y cabe resaltar que en el ámbito clínico las escalas psicométricas diagnostican y de cierta forma categorizan a las personas, por lo cual debería haber una mayor rigurosidad en las escalas utilizadas. A modo de resumen, para resumir cuáles son las similitudes y diferencias de estos constructos, podemos ver que el maquiavelismo habla de una manipulación controlada para conseguir sus fines individuales. En el narcisismo hablamos de estas conductas agresivas, más específicamente cuando se ve amenazado el ego de la persona. Y la psicopatía habla de esta intimidación o venganza sin un control de los impulsos. En las similitudes hablamos de que estos constructos también explican las conductas antisociales y se caracterizan por una insensibilidad total con las personas. Y a partir de esa explicación es fácilmente, nos podríamos hacer estas preguntas, ¿no? ¿Por qué se están agrupando estos constructos, estos conceptos que están funcionando bien de forma independiente? ¿Por qué se los está tratando como si fuesen componentes de un solo fenómeno? ¿Es realmente pertinente esa mejora? Bueno, y justo respondiendo a los últimos interrogantes que planteó mi compañera, podemos concluir que se puede identificar que es mejor utilizar esos constructos de maquiavelismo, narcisismo, psicopatía, de forma separada, de forma individual, como escalas individuales. Y porque si bien correlacionan de forma alta entre sí, esto no es un suficiente argumento como para decir que componen un solo fenómeno psicológico. Y también, más allá de que comparten esta característica que mencionó mi compañera, que es la insensibilidad, el fallismo, no se puede decir, no existen suficientes evidencias empíricas y teóricas como para decir que componen un solo fenómeno. Y bueno, en cuanto a los alcances de esta investigación, que es la primera, ¿no? Adaptación y validación del contexto, pero no de esta escala, hemos podido identificar que la propuesta de la escala original que propone que esos tres constructos componen un solo fenómeno psicométricamente no fiable y que deben considerarse como fenómenos separados, tres fenómenos separados. Entonces, consideramos que aporta un poco al debate que actualmente existe sobre la estructura y solidez de esta escala. Y en cuanto a las limitaciones, bueno, consideramos que una limitación es que esta escala todavía no ha sido corroborada con conductas antisociales observables y medibles, y además es una escala de autorreporta, que también ser una escala que categoriza como un comportamiento de personas, ¿no? Entonces, el autorreporte de todos modos también tiene sus limitaciones. Y también, a pesar de que ha adquirido mayor notoriedad y popularidad en los últimos años, acabamos de ver que no tiene suficiente sustento psicométrico, al menos como se propone originalmente, como una sola escala. Entonces, consideramos que no debería considerarse replicable, ¿no? Al menos en contexto peruano ya ha podido comprobar que no se cumple, ¿no? Tal cual la propuesta original. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Pueden revisar el título, por favor? ¿El título? El título. Ok. Le preguntaba qué estábamos viviendo por palabras y por personalidad. Y además la escala ha sido aplicada a estudiantes universitarios, es decir, a población que no necesariamente, digamos, muestra ya un determinado patrón clínico o, digamos, algún tipo de comportamiento observable, como ustedes dijeron, que podía seleccionar un grupo clínico particular vinculado a esos términos. Entonces, si hablamos de personalidad y hablamos de una escala por autorreporte que puede aplicarse a la población general,
Lo que estarían proponiendo estos autores es que en la humanidad, en el ser humano, existen en diferentes niveles, en diferentes intensidades, niveles de autocentramiento, niveles de insensibilidad, niveles de manipulación y de búsqueda de poder con características humanas generales. O sea, lo que intentaba explicar era como una personalidad malvada. Eso es lo que intentaron hacer los autores. Pero igual hay críticas porque digamos que no se basan en alguna teoría como para decir que esto existe y que hay personalidades así. O sea, lo que ellos dijeron era que intentaban como que explicar eso, ¿no? ¿Qué consistiría una personalidad malvada? Pero igual hay bastantes críticas porque incluso hay otras personas que meten más, digamos, dimensiones. O sea, dicen que el sadismo también se ha incluido en la personalidad malvada o otros términos, ¿no? Sí, claro. Y como mencioné, es bastante reciente esta Sí, teoría. claro, voy a recalcar el uso del término de personalidad, ¿no? El término de personalidad en psicología tiene que ver con un modo de organizar de manera estable la relación consigo, con el otro, ¿no? Con determinadas cualidades funcionales particulares. Y los rasgos de personalidad en general se miden en todos los seres humanos y nos ubicamos, por eso utilizan ustedes un modelo psicométrico, en diferentes puntos en una distribución, digamos, en la medición de, por ejemplo, neuroticismo. Todos tenemos esa dimensión de personalidad y podemos ubicarnos en algún punto de la dimensión. Y altos niveles de neuroticismo se asocian con determinados cuadros clínicos, psicopatológicos, en fin, ¿no es cierto? Claro, por eso me sorprende un poco el uso del término de personalidad, ¿ok? Y de rasgos de personalidad. En la primera diapositiva hablaban de rasgos de personalidad. Si son rasgos, si estamos dentro de un modelo de personalidad, teoría de los rasgos, estamos hablando de modos específicos medianamente estables de comportamientos en donde todos podemos ubicarnos en un punto del espacio. ¿Ok? Si no, tendrían que tomar una población clínica particular para aplicarle el autorreporte y posiblemente los que salen con unos puntajes serían maquiavélicos, los narcisistas y los y los psicopáticos. Pero es interesante, para tal caso creo que la propuesta es interesante, quizás desde otra perspectiva. Quizás la posición de los autores, no lo sé, no lo reconozco, pero me imagino que si la posición de los autores es considerar dentro del ser humano como parte de su humanidad, modos de funcionamiento que pueden estar vinculados a relaciones de poder, al uso del otro y a la falta de empatía, como parte del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Nori, por los comentarios. Y muchas gracias, chicas. Tal vez un fuerte aplauso para... Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar un trabajo llamado Más allá de las etiquetas, humanizando el trastorno límite de la personalidad, realizado en el curso de Psicología y Violencia por Sonia Orer, Liz Vila, quien les habla, Sandra Canales, y dos compañeras que no han podido estar acá, Fabiana Romaní y Camila Maurer. Previamente fue una intervención que realizamos en una universidad privada de Huancayo, justamente para tratar de humanizar ese trastorno que está bastante estigmatizado, y nuestra población fueron estudiantes de psicología de una universidad. Primero vamos a presentar los constructos más relevantes, algunas estadísticas que ayudan a contextualizar la problemática y también justificar su relevancia. En cuanto a las estadísticas, se puede ver una prevalencia de aproximadamente el 5% de trastorno límite de personalidad en la población a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de ello, acá en el Perú resalta la ausencia de estudios epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud, y también estudios empíricos, lo cual podría denotar cierta invisibilización de esta población y específicamente también de sus necesidades. Ahora, el trastorno límite de personalidad, según la APA, se caracteriza por un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, también de la autoimagen y de los afectos,
en el cual también reina la impulsividad, que comienza usualmente en las primeras etapas de la edad adulta y presente en los diversos contextos. Esta es una definición ampliamente aceptada, pero nosotros también optamos por adoptar el modelo biosocial de Marshall Linehan, el cual habla acerca de una transacción entre la vulnerabilidad emocional del individuo y el entorno invalidante en el que éste crece. Entonces, para Linehan, ella menciona que esta es básicamente una interacción entre factores sociales y biológicos que terminan por así decirlo, esculpir ese trastorno a lo largo de la juventud, y que se caracteriza justamente por personas que han nacido con un umbral emocional algo más bajo y que esta conducta suele ser retroalimentada por ejemplo, una familia que suele invalidar sus emociones o que suele prestarle importancia a los problemas que éstas expresan. Ahora, para hablar ya más acerca del estigma, proponemos también que este es un fenómeno social vinculado a actitudes, creencias y comportamientos negativos que se tienden hacia, ya sea hacia un individuo o hacia un individuo por pertenecer a determinado grupo. Específicamente para personas que se suelen alejar de las normas sociales, como podrían ser las personas que tienen TLP, ya que parte de ese trastorno suele pasar que tal vez reaccionan o expresan sus emociones de manera un poco desbordante. Entonces esto para el contexto peruano es algo que se sale de la norma, ya que vivimos en una sociedad en la que no está muy normalizado, no está muy bien visto expresar las emociones de manera tan visible. El estigma para personas que son estigmatizadas afecta negativamente no solo la calidad de tratamiento de estos pacientes, ya que se ha visto evidencia empírica de que los mismos profesionales de salud tienen menos preferencias por atender a personas con TLP, sino que también afecta su calidad de vida en el día a día, ya que lo que suele suceder es que estas personas internalizan este estigma y ahora ellas mismas tienen estas creencias negativas acerca de sí mismas. En cuanto a intervenciones previas, hemos visto recomendaciones generales para lidiar con el estigma y discriminación en salud mental, un poco más de manera general, y también hemos visto intervenciones en estigmas en salud mental, pero también el estudio que más nos llamó la atención es el de NAC et al. 2015, que realizó una intervención específica para el estigma en pacientes ya con TLP. Por todo ello, los objetivos que nos planteamos fueron, primero, el objetivo general, disminuir las actitudes estigmatizantes hacia las personas con un diagnóstico de TLP. En estudiantes de psicología, justamente fueron de últimos ciclos de una universidad privada de Huancayo, y nuestro objetivo específico fue proporcionar información validada científicamente sobre el diagnóstico de TLP a esta población, justamente para que puedan cuestionar sus creencias acerca de este trastorno. Ahora, una de mis compañeras va a responder acerca del método. En cuanto al método, tenemos lo que es la aprobación de interés, y esto lo hemos dividido entre beneficiarios directos e indirectos. En cuanto a los beneficiarios directos, tenemos a los estudiantes de psicología de la universidad, o sea, de un curso dictado en la Universidad Privada de Huancayo. Y en esto también hemos identificado que a corto plazo, uno de lo que pensábamos lograr era ver el desarrollo de estigmas y desarrollo de mayor empatía, y a largo plazo ser agentes de cambio para reducción de estigmas y mejora en la atención a personas de TLP. Y en cuanto a beneficiarios directos, tenemos a la sociedad como tal, familiares y amigos y personas con TLP, y bueno, las personas mismas diagnosticadas con TLP, y esto para una mayor búsqueda de apoyo adecuado, comprensión del diagnóstico, y también para que, lo que ha mencionado mi compañera anteriormente, haya una reducción del impacto negativo del estigma, entre otros. En cuanto a las actividades, lo que tenemos planteado es realizar 4 actividades, como se puede ver en la diapositiva. La primera es la evaluación de entrada, donde evidentemente vamos a preguntar cosas relacionadas al nivel de estigma y el conocimiento sobre el TLP. Y esta misma evaluación va a ser realizada al final, como pueden ver el número 4. Esto tal vez, el número 3. Esto tal vez para hacer como un pre y post, para ver si también la intervención se realizó y pudo haber modificaciones en cuanto al estigma. En cuanto a los talleres, se van a hacer 3.
y estos van a estar basados dentro de las estrategias de psicoeducación y contacto con pacientes con trastorno del límite de la personalidad. En cuanto a las actividades, de manera específica, son mitos y verdades, ponencias sobre la teoría biosocial, psicoeducación sobre el estigma, estudio de un caso sobre abuso institucional, explicación del modelo DBT y contacto con un paciente con TLP en remisión. Como mencioné hace un rato, también vamos a tener la evaluación de salida y al final vamos a tener la retroalimentación a la institución de los participantes y a los participantes. Con todo ello, evidentemente vamos a tener que tener en cuenta consideraciones éticas. Para ello, nos vamos a basar en el principio de beneficencia y no maleficencia. Esto también corroborado presentado por el Colegio de Psicólogos del Perú y también por el APA. Aparte de eso, vamos a tener la participación voluntaria informada, la confidencialidad y también un protocolo de contención emocional, porque no sabemos si vamos a tratar con personas que tienen familiares con TLP, si tienen ellos mismos TLP o posiblemente tengan rasgos. Y por todo ello, vamos ahorita a presentar los resultados de la primera sesión que está más relacionada a los mitos y a la psicoeducación. El primer taller tuvo diversos resultados, uno de ellos es el nivel conceptual, el cual, a pesar de que los estudiantes presentaron poco conocimiento previo sobre el razonamiento de la personalidad, se logró un cambio significativo en la comprensión hacia el tema, lo cual demuestra una gran capacidad por adquirir conocimientos por parte de los estudiantes. Por otro lado, a través de la actividad de mitos y verdades, se logró que la mitad de estudiantes modificaran y implementaran su nueva experiencia sobre el trastorno límite de personalidad, lo cual a su vez generó que haya una mejor comprensión tanto hacia el trastorno como a su tratamiento. Por último, al contrastar el conocimiento previo que tenían los estudiantes con los resultados y respuestas post la intervención, se encontró que los estudiantes una mayor empatía y comprensión hacia las personas con trastorno de personalidad y además un reconocimiento de la importancia de evitar el estigma y también de brindar información basada en evidencia. Respecto a las alcances, dificultades y recomendaciones, en torno a los alcances, dado que se presenta aquí una base de salida, permitió que los resultados sean más claros y comprensibles. Además, dada la inversión mínima, este proyecto resulta sostenible y altamente respetable. En cuanto a las dificultades, se esperó que la ponencia interactiva tenga una mayor participación, sin embargo no fue así, por lo cual tuvimos que existir la necesidad de plantear ideas más innovadoras en las que el público pueda interactuar más con nosotros individualmente. Y en cuanto a las recomendaciones, se recomienda que los facilitadores puedan adoptar una actitud más empática y libre de prejuicio, además de estar actualizados con el estado de arte de la problemática. Es muy clara la responsabilidad del contexto de la cultura y la sociedad en la construcción de experiencias de dolor humano, ¿no? Y interesante la propuesta entre la coordinación entre una cierta sensibilidad que puede ser biológica, que luego en un contexto específico en donde no hay posibilidad de matizarlo o contenerlo, además agregado a la investigación empírica que más bien habla de contextos en donde hay trauma crónico acumulativo en la historia de la primera infancia, digamos como factores de riesgo para ir constituyéndose una forma particular de experimentar la relación con uno y con nosotros, ¿no? Me ponía a pensar cómo así Huancayo. Y si ustedes consideran la cuestión cultural, ¿no? Tanto en esta propuesta como en cualquier otra de intervención, ¿qué cosas particulares culturalmente sensibles de más bien un contexto vinculado a cultura andina, podríamos decir? No conozco mucho Huancayo, no conozco mucho papel, pero ¿qué es lo particular del contexto cultural específico en relación a cómo entender su aproximación hacia los estigmas y autoestigmas, ¿no? En lo que ustedes plantean en trastorno límite de personalidad, cuando también la expresión de la sensibilidad del afecto puede ser algo muy distinto en un contexto cultural como el andino. Entonces, y no tenemos nada escrito respecto a eso, o sea, son modelos
clínicos construidos en cultura occidental de países del primer mundo, ¿no? Entonces me llamaba la atención si habían algunos mitos o particularidades en la forma de comprender esas experiencias de dolor propias de ese sector cultural y social, ¿no? Sería muy interesante incorporarlos. Sí, justamente, obviamente por facilidades tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, intervenir en una universidad de Lima, pero optamos por adoptar un enfoque intercultural y apostar por ir a provincia. Y lo que esperábamos encontrar eran justamente bastantes estigmas comúnmente asociados a la población con TLP, como por ejemplo que son personas sensibles o son personas manipuladoras más que nada, y eso fue exactamente lo que encontramos. Si bien no hemos hecho una intervención en Lima y no podemos compararla con lo que encontramos en Moncayo, sí coincidió ampliamente con los estudios que hemos encontrado acerca de los estigmas más comunes acerca de la población con TLP. Lo que más encontramos fue justamente que se creían, como mencioné, que son personas manipuladoras o que son personas que manipulan con malas intenciones, o sea, que ellos saben que están manipulando, o que también es un trastorno sumamente difícil de tratar o hasta imposible. De un salón aproximadamente de 50 personas, menos de 5 conocían el modelo de Marshall Linehan. Entonces, justamente lo que esperábamos también era que no haya mucho conocimiento acerca de este modelo, que es un poco más innovador y más compasivo con los pacientes. Ahora, en de psicología estamos enseñando en un país como el nuestro, en un contexto cultural distinto, con un enfoque mucho más comunitario. A la larga seguimos planteando etiquetas y formas de comprensión sin entender que la salud mental quizás está en el reconocimiento mutuo y en las oportunidades de desarrollo y en una vivencia comunitaria de salud y no solo individual. Me sorprende que en culturas más andinas, más comunitarias, se siga adjudicando el problema a los individuos. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Sofía Alegre y junto con mis compañeras Piñera, Ana y María Puraca, y con otras compañeras más que no están presentes en esta ocasión, desarrollamos esta investigación como parte del curso de investigación cualitativa titulada Representaciones sociales sobre la depresión en estudiantes universitarios de la carrera de psicología en los primeros ciclos de una universidad privada de Lima Metropolitana. En primer lugar, respecto al contexto en el que surgió esta investigación, se tiene que a raíz del COVID-19 hubo un incremento de problemas de salud mental, siendo la depresión uno de los más resaltantes. Asimismo, según la OMS, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede ser caracterizada por un bajo estado de ánimo, una tristeza recurrente, disminución en la actividad, en la capacidad de disfrute, así como algunas alteraciones a nivel fisiológico como disminución del apetito y alteración en el ciclo del sueño. Asimismo, la depresión ha sido estudiada a través de varios constructos, siendo uno de estos las representaciones sociales. Estos son sistemas que representan objetos sociales, dígase personas, grupos y conceptos, a los que se les asigna un significado que es compartido por un grupo. Así, además, puede actuar como un marco de referencia para la interpretación de la realidad dentro de este grupo y predisponer ciertas conductas. Por otra parte, referente a la justificación por la cual decidimos abordar esta problemática, fue en primer lugar su vínculo con la salud mental. Dado que la depresión puede llegar a afectar, ya sea de manera parcial o total, al bienestar de la persona, ya sea a nivel afectivo, social y conductual. Además, también se enmarca dentro de un contexto de un cuidado precario de la salud, en la cual es entendida simplemente como un estado de ausencia de enfermedad, lo que puede dificultar el acercamiento a las problemáticas de salud mental. Esto también vinculado al estigma hacia estas, las cuales son una de las principales dificultades para la prevención, diagnóstico y tratamiento. Por otra parte, se decidió
abordar las representaciones sociales de la depresión en estudiantes de psicología específicamente, dado que en estudios anteriores se encontró que había incluso una presencia de representaciones sociales negativas en esto, lo cual es relevante al ser estos los que en un futuro podrían encontrarse en su labor profesional con personas que tienen este trastorno. A raíz de esto, también es importante generar una reflexión acerca de cómo se vincula esto con su labor profesional y así cuidar su desempeño profesional y el bienestar de su futuro presente. Finalmente, también se escogió abordar esta problemática debido a una escasez bibliográfica, dado que si bien existen estudios sobre las representaciones sociales de la salud mental en general, hay muy pocos que se vinculen específicamente a la depresión. Además, también hay una escasez bibliográfica referente a estudios específicos con estudiantes de psicología. Ante esto, el objetivo general de nuestro estudio fue estudiar las representaciones sociales sobre la depresión en estudiantes universitarios de primeros ciclos de la carrera de psicología en una universidad privada de Lima metropolitana. Buscándose de manera específica poder conocer las representaciones sociales en torno a los factores causales de la depresión y por otro lado las representaciones sociales en torno a los factores que inciden en la recuperación de las personas con depresión. Para esto, respecto al método, se contó con 5 participantes, 4 mujeres y un hombre, cuyas edades rondaban entre los 20 y 23 años, y se tuvo como criterios de inclusión que estudian en una universidad privada de la metropolitana y que pertenezcan a la Facultad de Psicología y que hayan estado máximo hasta el 7º ciclo. Además, por otro lado, referente a los criterios de exclusión, se consideró que hayan estado cursando o hayan cursado hasta ese momento el curso de Psicología de la Normalidad y aquellos que hayan tenido experiencias que sean personales o de una persona cercana diagnosticadas con depresión. Referente al manejo de la información, la técnica empleada fue una entrevista estructurada en modalidad presencial y como instrumento se usó una ficha sociodemográfica y una guía de entrevistas en la cual contó con tres ejes temáticos, los cuales fueron depresión y definición y factores causales, depresión y contexto y elementos vinculados al tratamiento de la depresión. Además, esta guía fue validada por 7 jueces. Referente al procedimiento, se hizo el contacto con los participantes a través de WhatsApp por una técnica de conveniencia. Además se coordinaron entrevistas de aproximadamente 30 minutos, las cuales fueron grabadas y posteriormente transcritas, mediante lo cual se realizó también un análisis sistemático con la información recabada. Finalmente se realizó una devolución de los resultados más relevantes del estudio de manera individual a cada participante mediante una reunión virtual en la que se expuso una infografía. Finalmente, referente a los principios éticos que se tuvieron en este estudio, se les entregó a los participantes un consentimiento informado en el que especificaba la voluntariedad de su participación, así como la confidencialidad de la información compartida y un permiso para poder grabar la entrevista. Asimismo, considerando que se podría ser un tema sensible para algunos participantes, se preparó un protocolo de contención. Continuando con los resultados de discusión, encontramos dentro de las entrevistas 4 temas principales. El primero de este es de que la depresión puede manifestarse en distintos síntomas, en el cual aborda 4 subtemas. El primero de ellos son los cambios motivacionales, destacando la pérdida de ganas de realizar algo y como elemento transversal el desgane. Por otro lado, en cuanto a los cambios conductuales, se mencionó acerca del aislamiento social, siendo este incluso de una forma inconsciente, la imposibilidad de moverse o de poder siquiera levantarse, el cual está vinculado con la disminución de energía y fatigabilidad. Y por otro lado, el descuido del arreglo personal, enfocándose principalmente en el aseo. Como se puede ver dentro de las referencias parentéticas, hay fuentes teóricas que abordan y también respaldan esta sintomatología, especialmente aquellas encontradas en el 10º siglo y en el siglo XIX. Asimismo, si bien hay una escasez de fuentes cualitativas, sí se han encontrado algunas con otras poblaciones en las cuales también se destacan estas representaciones sociales.
Por otro lado, también se mencionó de que una de las sintomatologías es de que atraviesa por distintos estados emocionales. Aquí se hace mención de la tristeza, siendo esta de permanencia temporal, y la irritabilidad. Por otro lado, también de que comprende pensamientos negativos, como es la baja autoestima o los pensamientos suicidas. Cabe destacar de que en este último apartado, los pensamientos suicidas o el suicidio en sí mismo es un constructo que, acorde a la neurología, se encuentra principalmente vinculado con el constructo de depresión. Por otro lado, en cuanto a un segundo tema, también se halló de que la depresión involucra otras formas de relacionarse, siendo el primer subtema las interacciones con una persona con depresión implican dificultades. Aquí se aborda el desconocimiento de cómo comportarse. Se menciona de que el grupo cercano es de gran relevancia para la persona que tiene depresión y de que hay una dificultad en cómo poder realizar esta ayuda de forma verbal o comportamental. Y por otro lado, también una desinformación en medios de comunicación e interacción social acerca del tema de la depresión, lo cual también dificulta a este desconocimiento y también de cómo poder abordar el tema. Por otro lado, también se encuentra el sentimiento de pena al conocer la situación, especialmente dentro del grupo cercano, y también acerca de los prejuicios, destacando esto tanto en el grupo más externo de la persona que tiene depresión, como asimismo en un entorno más cercano, como puede ser la familia o las amistades. Por otro lado, el segundo subtema menciona que las interacciones ideales implican el apoyo hacia la persona con depresión, destacando el acompañamiento en la experiencia de dolor a partir de una comprensión y escucha como soporte emocional. Por otro lado, también se vincula al apoyo en la búsqueda de ayuda clínica. Cabe destacar en estos dos puntos que en el acompañamiento a la experiencia de dolor, los entrevistados mencionaron de que esto sería con mayor comunidad para la persona que tiene depresión, si es de que es por parte de familiares o amigos, ya que de ser personas que son conocidas o compañeros, podría resultar con alguna incomodidad. Y como se ha visto también en estas referencias, hay principalmente fuentes que abordan estos también formas de relacionarse, pero se encuentra vinculado en otras poblaciones. Ya luego, para entrar más en lo que son los objetivos específicos que mencionamos, tenemos dos últimos temas. El primero relacionado a los factores causales. Aquí hemos identificado 5 subtemas. El primero de ellos mencionaron en la práctica ambulancia de todos los estudiantes, es que hay un gran factor biológico, es decir, como cierta predisposición genética que puede hacer que una persona tenga una vulnerabilidad a este trastorno, lo cual también es aliado desde la teoría de investigación científica. Pero también se mencionó mucho el tema del entorno de violencia, tanto violencia de forma directa como indirecta, es decir, no solamente lo físico, no solamente lo visible, sino también a nivel emocional, a nivel psicológico, y que de hecho, como ya sabemos de la teoría, la violencia, tipos de agresión, discriminación, pueden ser un origen o pueden ser los factores que influyen en que aparece el trastorno. Luego también está la dificultad para lidiar con situaciones complicadas, que eso se lleva un poco más al tema de afrontamiento, donde los estudiantes mencionaban que hay como ciertas situaciones que se parecen tan problemáticas para la persona que no puede lidiar con ellos, puede llegar a descartarlos y que incluso puede ser sintomatología a lo largo del tiempo. Y bueno, eso también está desde la teoría se menciona, ¿no? Que es como la depresión a veces puede tomarse como resultado de un intento de afrontar ciertas situaciones tan estresantes para la persona. Luego, ligado a ello, nos dice un poco el tema de acompañamiento, ya nos vamos al efecto comunitario. Se mencionaron los eventos importantes y o eventos traumáticos. Acá se identificó mucho con temas de duelo, principalmente pérdidas de seres queridos, pérdidas de cosas tangibles importantes para la persona. Y ya algo último que nos parece muy importante destacar es que luego de que mencionan los estudiantes todos estos factores, siempre hay como un énfasis al final de que no hay un factor determinante, sino que hay un origen indicado. Es decir, que pueden influir tanto factores biológicos, psicológicos, sociales, a que se pueda desarrollar ese caso. Luego, para el último, que ya era más ligado al tema de qué factores van a influir en la recuperación, se ha encontrado más como esta parte tanto positiva como negativa. En la influencia ya más positiva,
se ha destacado tres cosas. Primero, el acompañamiento clínico, que tiene que ver tanto con el tema de psicología, psiquiatría, pero también medicina, cuando ya realmente afecta la salud física de la persona. Luego también están las redes de apoyo, que tienen que ver con la familia, con los amigos. Y por último se menciona la atención personal, mencionando que no importa tanto si es que es mencionado en estudiantes, si hay tanto apoyo por parte de profesionales de la familia, tiene que ver mucho si es que la persona realmente tiene cierta intención para poder recuperarse. Entonces, con estas tres hemos visto que justamente coincide con lo que se ha hablado mucho del tema de poder, el tema de salud, enfermedad y atención, que implica que necesitan buenas prácticas óptimas tanto desde los profesionales, del ambiente clínico, del ambiente familiar, del ambiente amical y también desde la misma persona. Y ya luego que habla de la influencia negativa, se encontró mucho el tema de intervención por parte de los amigos, que se liga con el anterior del tema del desconocimiento, del juicio, por no saber cómo actuar lo que hace la gente. Luego también las relaciones de bullying, que se ligan mucho con el tema de violencia, que se ha mencionado de manera transversal. El tema de bullying, porque se han mencionado muchos ejemplos en cuanto a contexto escolar específicamente. Y ya en cuanto a tema familiar, se encontró el ambiente familiar violento. Y bueno, todo esto se encontró y muchos estudiantes también lo mencionaron, que pueden hacer probable no solamente que aparezcan, sino que permanezcan y se agudicen los síntomas de la persona. Entonces, ya viendo luego sobre nuestros resultados, queremos presentar algunas principales conclusiones. Y una es que el estudiante de psicología tiene cierto conocimiento teórico social de la depresión, reconocen su impacto, reconocen como el efecto social del estigma y los prejuicios. Luego también que el desconocimiento y el estigma van a dificultar que esa interacción sea más favorable para la persona, pero también reconociendo que desde el conocimiento, desde la empatía, desde un soporte emocional, esto le puede facilitar y puede ser más favorable para la persona. Luego, algo que queríamos destacar es que todos destacaron también que tiene un origen multicausal, no hay un solo factor determinante, y también que la familia y que los amigos pueden ser tanto un factor protector como de riesgo, porque hemos hablado que tanto pueden ser como falta de comprensión, entorno violento, pero también como redes de apoyo. Entonces depende ya de la individualidad del caso, de la persona y de su contexto. Por último, en cuanto a nuestras limitaciones, alcances y recomendaciones, en torno a las limitaciones, como se ha mencionado previamente, hubo una escasez de fuentes bibliográficas actualizadas específicas, tanto de la depresión como de nuestra población, que es estudiantes universitarios de psicología. Por otro lado, también hay una dificultad para encontrar participantes que cumplieran los criterios de exclusión. Por otro lado, en cuanto a nuestros alcances, se encontró la contribución a la literatura cualitativa, debido a que aporta las representaciones sociales de la depresión en el centro de psicología. Y así mismo es una aproximación a la interpretación sobre la realidad de las personas con depresión. Por otro lado, brinda información útil para realizar intervenciones psicoeducativas para mejorar la formación de los estudiantes. Por último, en cuanto a las recomendaciones, recomendamos investigar más acerca de la discriminación y estigmas relacionados a la depresión, temas también abordados y encontrados dentro de nuestra investigación, así como continuar con las investigaciones dentro de estudiantes de psicología, reconociendo también la importancia de esta población para también a próximo su desempeño profesional. Eso sería todo, estas son nuestras referencias y muchas gracias. Gracias por la investigación interesantísima. Les pediría que se puedan alcanzar el documento formal, porque bueno, me implica directamente. Tenía dos preguntas muy puntuales. Son 4 participantes, creo, o 5, 5. Primero, pues por confidencialidad deberían poner un curso vinculado al área de psicopatología, porque somos el único curso, o sea, en esta universidad es el único curso que yo sé nombre. Ok, entonces inmediatamente debieran de qué universidad se trata. Ok, pero bueno, ya todos habían terminado, habían llevado el curso de psicología de la normalidad, ¿o en qué momento del siglo estaban? No habían llevado todavía. No habían llevado todavía. Esa es la primera vez porque es como entrar en ese curso te rompe muchas cosas que hemos mencionado. Ya, y pensando en eso justamente, digamos, ustedes dentro de los resultados han resaltado las representaciones sociales que van construyendo de alguna manera una caracterización del trastorno. Pero me parece interesante, y no sé si lo han podido identificar, ¿qué estigmas surgieron? Primero, que creo que es una visión, si bien plantean que hay factores multicausales, creo que hay una visión que termina
poniendo el foco en el sujeto y en su posibilidad de afrontar unos problemas. Entonces él es el que tiene la dificultad. Ok, entonces no sé si entre líneas ustedes pudieron capturar un conjunto de, a ver, a veces uno puede ocultarse detrás del conocimiento, ok, de la información más académica, pero igual se terminan develando sesgos, igual se terminan develando estigmas, y no sé si ustedes han podido capturar alguno de estos contenidos que deben haber surgido en los estudiantes, porque el discurso parece muy alineado a lo científicamente establecido, pero entre líneas somos responsables de construir imaginarios sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en las propias categorías ustedes ponen con dificultades para afrontar problemas, ahí hay un peso específico y una manera de construir una imagen de ese sujeto, de ese ser humano con depresión, ¿no? Recuerdo que en algún momento, cuando todavía nos alcanzaba el tiempo y teníamos 6 años de formación de carrera, parte de lo que se hacía en el curso era una feria de salud mental. Y por grupos los estudiantes eran responsables de romper con la feria los estigmas. ¿Okay? Y recuerdo mucho el trabajo en un grupo con una frase que decía, ¿no? Estar deprimido no significa ser débil ni vulnerable. Estar deprimido significa que ya fuiste lo suficientemente fuerte, ¿ok? Y aún no te acompañan en eso. Gracias. Voy a presentar el poder del estigma de la autoestima en la situación de la personalidad. Este fue mi trabajo de tesis, así que lo estoy con él. Y bueno, lo presenté con el curso de psicología social en la sociedad de Erika Jano. Y bueno, comenzando un poco con la introducción, un espacio de la salud. La bipolaridad es una condición que se caracteriza sobre todo por los cambios drásticos en el estado de ánimo. Y esto se da de una manera complicada, ¿no? Ahí tenemos un gráfico que puede explicar en diferentes tipologías de bipolaridad, pero bueno, las más conocidas son los cambios entre la anemia y la depresión. Estos ciclos no suelen durar un día, contrario a la concepción popular, sino son las semanas o semanas. Bueno, aquí tenemos también las cifras de la prevalencia, tanto en el mundo como en el Perú. Y desde luego de las salud también al Perú, el Perú es un sistema de salud bastante colapsado. No se puede atender a todas las personas que presentan la sintomatología. Además, lo que ocurre aquí es que los profesionales que tienen que pasar mucho la condición, hay bastante resistencia a dar el diagnóstico. Entonces, algo que también sucede es que esto hace que sea muy difícil acceder a tener diagnóstico de bipolaridad. Algo que también contribuye es que es muy difícil aceptar un diagnóstico de esta naturaleza. Y bueno, sobre esto vamos a profundizar un poquito más justo sobre este tema, pero sobre todo tiene que ver con las concepciones negativas de ese tipo de y bueno, hablando un poquito del estigma y la bipolaridad, ahí tenemos cómo es el principio del proceso de estigma, comenzando por el etiquetado y terminando en la devaluación, la pérdida de estatus y la discriminación. Ahí tenemos también la fase, que es un modelo propuesto por Lupitano. Y bueno, en la bipolaridad el estigma se mantiene debido a la percepción de incontrolabilidad del desorden, a que se considera representaciones peligrosas, se considera que tampoco hay una alta esperanza de recuperación. Hay bastante estigmatismo, se considera que esas personas nunca van a poder salir de los continuos y los ciclos que se y bueno, acá pasaríamos a la disciplina de diagnóstico y la disciplina de la autoestima es una de las personas que internalizan la disciplina externa. Entonces, en el ejemplo de esta idea de incontrolabilidad, está en la ansiedad, entonces preocupación que la persona la internalice y se considera a sí misma como una persona que no puede controlar su dirección. Entonces, tenemos también las relaciones entre el estigma externo, esto es un modelo también definido por la Watson,
tenemos el autoestigma, la idea certificada y la inferencia. Esto también vale resaltar que no son mutuamente excluyentes, esto también se debe en continuo, porque la inferencia es una condición previa. ¿No? Entonces, una persona tiene toda su vida para atravesar para llegar. Entonces, bueno, la cuestión es en la que me estoy enfocando, ahí también está conociendo las consecuencias, son las dificultades, sobre todo en la derecha de tratamiento, en el tratamiento, con el emocional la autoestima y la eficacia. Y también está la dificultad adicional, que si tenemos una concepción negativa del diagnóstico, va a ser mucho más difícil incorporarlo en la identidad, que se va a buscar que se rechace, y se rechace su mismo el tratamiento. Y también la presencia de la vulnerabilidad de las personas que tienen. Pero bueno, como respecto al planteamiento de teoría de la justificación, el problema mira, es que todas las personas con una condición crónica elaboran significados a partir de esa condición de lo que significa para ellos y para su vida. Entonces, bueno, esto requiere que las personas con bipolaridad van a enfrentar su propio diagnóstico y van a acceder al tratamiento. Es una persona que tiene una concepción negativa, que tiene muchos incrementos su vulnerabilidad frente a entonces también está lo que hay otras investigaciones sobre el tema, sobre todo en Perú, y también hay investigaciones sobre la experiencia de la condición clínica considerativa. Entonces, nosotros tuvimos objetivo fue comprender el proceso de aceptación del diagnóstico de bipolaridad. Y ahora pasaríamos a lo que es el método. El método de los participantes de 25 entre 23 a 35 años de edad, la mayoría se encontraban en un rango de 23 a 34. Tuve 7 mujeres y bueno, algo que también me parece importante es que toda mi población tuvo acceso a una educación superior universitaria. Toda la población también tuvo acceso a la educación también si tuvieron la opción de seguir y no retirarse. Y también, bueno, todo vive con al menos una persona cercana, eso también la relevancia de la vamos a ver después. Y el criterio de inclusión sí solicité que tuvieran al menos 6 meses de antigüedad con el diagnóstico. También que estuviera llevando un tratamiento farmacológico o combinado en su tratamiento psicológico y psiquiátrico, que fueran mayores de edad y que recibieran el libro de comunidad. Entonces, el diseño fue metodológico, porque lo que me interesaba era entender la experiencia subjetiva que tienen las personas con su diagnóstico y cómo los factores externos, como el estigma y el autoestigma, tienen un impacto en la persona. Hice una idea de entrevistas estructurada con 4 ejes, bueno, ahí lo pueden ver también, tuvieron 35 preguntas, y la manera en la que estructuré fue como un recorrido, como una línea de tiempo. Entonces comenzamos con algo previo al diagnóstico y terminamos con el siguiente que son las actitudes. Y finalmente también obtuvo la revisión de cosas y el piloto, el sentido de rigor, la rigurosidad, la transparencia y la simplicidad, que es especialmente importante con los trabajos. Con una población el procedimiento de análisis de información, bueno, es un poquito de procedimiento, toda la revisión teórica y definición de análisis sistemático, que para los principales temas, y también bueno, la retroalimentación constante de los psicólogos clínicos que ya tenían experiencia en este tema. Y bueno, análisis de información, consideraciones éticas, un poquito. Bueno, los criterios éticos fueron la respeto hacia las personas, la beneficencia y la beneficencia, la justicia y la realidad científica. Y las medidas tomadas fueron el protocolo de contención y innovación, ahora tuve el apoyo de un centro que también brindaba apoyo específico para personas con bipolaridad. Importante, la revolución sin sumimiento de la ficha informativa y bueno, como dije, la concepción de la coordinación de psicólogos. Luego pasamos a los resultados de ejecución y esto como se divide por etapas. Bueno, la primera etapa es la etapa de diagnóstico, en la que ya lo han recibido, entonces lo que comienza es una búsqueda de información inicial. Están todos los pasos negativos. Ahí tienen una cita, donde también se puede ver mi experiencia, había unas opciones, como digo, bastante negativas, bastante estigmatizadas, entonces esto lo que llevó es que tuviera una dificultad para incorporar esto a la identidad. Y claro, porque pertenecer a este grupo o aceptar el diagnóstico implicaba que estos atributos pasaban a ser parte de la persona misma. Entonces, como medio de proteger la autoestima, se rechaza el diagnóstico.
Y lo que ocurre cuando se rechaza el diagnóstico es que se aleja del tratamiento y se implementa nuevamente la vulnerabilidad, ¿no? Que no está siendo tratada. Y bueno, lo que pasó por otro lado, aunque la búsqueda de información fue negativa, lo que encontraron bastante negativo, algo que marcó la diferencia fue el soporte del entorno y el contacto positivo interpersonal que hay con otras personas que tuvieran también alguna condición de salud mental, una condición crónica. Y bueno, esto llevó a la situación del diagnóstico y al inicio inmediato del tratamiento y también una disminución de la sintomatología, un aumento de la funcionalidad, que también es algo muy importante en este tratamiento. Luego de esto constituye la etapa de adaptación, ya comenzó para esta etapa de tratamientos psicofarmacológico. Entonces, algo que sucede es que hay un deterioro en la funcionalidad. La mayoría, por no decir todos, de todos los participantes, tuvieron que detener proyectos personales o abandonarlos, vieron un deterioro en sus relaciones interpersonales. Porque el tratamiento para la bipolaridad suele ser, este es un proceso bastante complejo, no lo he realizado en este primer espacio, pero sí, de hecho es bastante complejo, y lleva a que, bueno, se reduzcan las capacidades o que se perciban integrar el taller. Entonces hay una disminución en la autoestima, en la eficacia, y también hay un incremento en los intercambios negativos. Y esto porque este es el primer acercamiento que las personas tienen con su diagnóstico y la primera vez que elaboran las creencias propias sobre este, a diferencia de la etapa anterior, en donde la información más venía de afuera, ¿no? Venía de internet, del foro, de lo que decían sus familiares, compañeros. Entonces, esta es la primera vez, y como es un acercamiento tan negativo, por decirlo de alguna manera, ocurre ¿no? el bajo de autoestima, la autoeficacia y la autoconceptualización. Esa fue la etapa en la que los participantes estuvieron más propensos a internalizar el estigma. Y bueno, esto digamos que usted piensa, como sucede en la vulnerabilidad. Algo que también sucede aquí es la descomunicación de la búsqueda de información. Entonces se comienza a explorar esta nueva identidad, ¿no? Viendo un poco los conceptos de la identidad social de esta nuestra autoestima y depende mucho de la concepción que nosotros tengamos del grupo al cual pertenecemos. Entonces, algo que ayudó mucho es tener un acercamiento positivo al grupo, que ayudó mucho en un acercamiento negativo también. Ya lo que tiene que ver con la etapa de adaptación y actual, esto lo refiere al entorno. ¿No? Entonces, todos los participantes compartieron el diagnóstico con su entorno cercano y esto debido a que esperaban obtener soporte a la convención. ¿No? Mejorar en su condición y también es inevitable, es inevitable cambiar su diagnóstico de largo tiempo, sobre todo si era cercano. Y bueno, las reacciones fueron creo que, bueno, basta decir que el rechazo y la indiferencia llevaron a que se incrementara su vulnerabilidad, pero en cambio el soporte ayudó muchísimo. Y bueno, el entorno cercano, la mayoría, por no decir todo, que pudieron mantener oculto el diagnóstico por miedo a ser discriminados. Que eventualmente que sí lo compartieron. Y bueno, también ocurrió por terceros en su consentimiento, lo cual también no y bueno, ya yendo a la etapa actual, los participantes afirman que ahora su concepción de la vulnerabilidad se basa más en sus creencias propias. Pero hay un cambio en creencias sobre lo que significa y como se ha incrementado la experiencia y el manejo que tienen de la condición, la concepción suele ser más negativa. Incluso muchos atribuyen que hay una resignificación de la bipolaridad y bueno, igual y hay una esperanza de recuperación debido a tratamientos combinados o un compromiso por ese tratamiento. Y bueno, los sentimientos negativos continúan siendo a partir del sistema público, eso igual les afecta. Igual les sigue afectando porque vivimos en una sociedad, en una realidad. ¿No? Y bueno, también con las limitaciones percibidas. Es muy duro también a veces vivir con una condición que te limita, ¿no? Que te gustaría hacer. Y bueno, finalmente la mayoría de los participantes han aceptado la bipolaridad y ahora también han tienen una idea más estable de lo que es la bipolaridad. Entonces, son capaces de desmentir el estigma que hay alrededor suyo, lo que causa que yo no me incorpore tanto estigma. Bueno, finalmente, las expectativas hacia el futuro, ¿no? La mayoría concretan proyectos personales, laborales y académicos, tuvieron un replanteamiento de las metas. Y esto ayuda mucho, de verdad, funciona como una barrera frente al autoestigma porque se plantean metas razonables y alcanzables. Entonces, una vez que estas son alcanzadas, se mejora la autoeficacia.
y bueno, luego las relaciones interpersonales, muchos señalan que va a ser muy difícil crear algunas nuevas, pero tienen esperanza de profundización y de soporte. También hay dificultades en el tratamiento, y con respecto a la sociedad no hay esperanza, no tienen esperanza de eso cambie, ¿no? Pero sin embargo se mantienen las expectativas. Bueno, legalmente las conclusiones de las civilizaciones, hay algunas, pero bueno, voy a profundizar en otras. El proceso de diagnóstico es una experiencia bastante personal, ¿no? Entonces las creencias al largo de este proceso han evolucionado, ahora son muy distintas inicialmente. Luego también como la sociedad, ¿no? Se priorizan menos, se priorizan una percepción propia. También todos han experimentado autoestima en algún momento, no sé si pero la adaptación o la aceptación del diagnóstico depende mucho de qué tanto se incorpore exitosamente a la identidad. También esto, bueno, lo interesante que encontramos es que esto no afecta a la herencia del tratamiento. Había personas que habían internalizado el estigma, pero seguían muy comprometidos, ¿no? A diferencia de lo que se pensaba, lo que más importó en la herencia del tratamiento fue la experiencia que tenían, el soporte del entorno y la agencia que ellos tenían con respecto a la condición. Bueno, creo que ya estamos terminando. Esos son algunos alcances, concluido la sesión de investigación para la intervención clínica de manera individual, a nivel local también, y las publicaciones fueron que la muestra estuvo conformada sobre todo con mujeres, que es cualitativo, la mayoría de los participantes representan comorbilidades, y las entrevistas fueron de manera directa. Bueno, esta es mi bibliografía y lo siento muchísimo por pasar el tiempo. Bueno, nada, interesantísima tu tesis, ok, me imagino que la parte más rica de la voz de los participantes por el tiempo no ha podido ser mostrada, ¿no? Y además es un tema que creo que es muy contemporáneo. Es más, el diagnóstico se ha vuelto parte del discurso cotidiano de los adolescentes, ¿no? Eres bipolar, dicen ahora, ¿no? ¿Ok? Es bipolar, ¿no? Y eso tiene que ver con una evidencia clínica, y es que cada vez el uso de los estabilizadores emocionales sin dar diagnóstico está siendo mucho más común. Y es un detalle importante esta cuestión del diagnóstico, porque no se trata de etiquetar, pero sí se trata de dar un sentido, en dar una palabra, en ubicarnos en tiempo y espacio, y eso permite un proceso de construcción de identidad y de duelo, ¿no? En relación a quiénes somos. Es lo mismo que si tuviésemos diabetes, es lo mismo que si tuviésemos cáncer. Digamos, necesitamos el poder nombrar y darle un orden a la vivencia, ¿no? Pero creo que justamente el rol del estigma y la autoestima está haciendo que, aunque los diagnósticos clínicos, dada el alto porcentaje de medicación de estabilizadores anímicos que se están dando, ¿okay?, no vaya acompañado del diagnóstico de bipolaridad, lo cual interrumpe en cierto punto el proceso de ordenamiento el sentido de identidad de esas personas. Y eso es algo que está en manos de la responsabilidad de los profesionales de salud, que por alguna razón no están queriendo nombrarlo, a pesar de que los adolescentes, que siempre nos tiran en cara a los adultos todo lo que está pasando en el mundo, ya lo tienen como objetivo común, ¿no? Okay. Muy interesante, muy contemporáneo, felicito. Gracias. Muchas gracias, Paula. Te invitamos a sentarte ahí en la mesa, igual a un integrante de cada grupo también, para pasar a la ronda de preguntas. Hola, en primer lugar, felicitarlas a todas, muy interesante y muy enriquecedor sus investigaciones, intervenciones. Respecto a la primera ponencia sobre la actividad oscura, a mí me surgieron algunas dudas. Por ejemplo, quisiera explorar más allá, ¿no?
qué insights o qué ideas se rompieron cuando comenzaron a ver los resultados de su escala, ¿no? Y por otra parte, me gustaría que ustedes podrían decir, ¿no?, ante esta teoría de la personalidad malvada, ¿no?, a partir de sus resultados, ¿qué les podrían decir a estos autores? No entiendo tu primer comentario. O sea, ¿qué ideas que se rompieron o disfuncionaron frente a los resultados que encontraron en su escala? O sea, igual nosotros ya habíamos revisado que distintas como que adaptaciones de la escala de estos contextos, como que también había críticas sobre la estructura de la escala. O sea, la verdad que, como mencioné, hay como que intentos de justificar por qué estos tres rasgos deberían ser unidos, sobre todo desde una perspectiva evolucionista, porque hay una teoría que se llama de la estrategia rápida, algo así de vida, que, bueno, trata de explicar un poco por qué estos tres ramos estarían unidos, pero en realidad no tiene mucho soporte. Por eso también como que la idea era ver cómo validar esa escala y ver si realmente era pertinente, como dijo mi compañera, que estén juntos los tres, porque si no hay como que realmente algo que te diga que tienen que estar juntos.